Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a preparar nuestros corazones para este culto vespertino. Que el Señor le bendiga, hermanos. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de continuar adorando su santo nombre. Y vamos a preparar nuestros corazones para adorar a nuestro Señor por medio de un preludio instrumental. Continuemos, hermanos, alabando el nombre de nuestro Señor en esta tarde y vamos a buscar el himno número 7, Solo a ti, Dios y Señor, himno número 7. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos. Oh Dios, Dios, Dios de honor, tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, con su muerte en la cruz, revivimos, revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama en amor angelical nos inflama, disfrutamos tu favor solamente, por Jesús, fuente de amor.
muerte permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, de la muerte. Solo Él se declaró nuestro fuerte, nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, del infierno. Y por esto con placer proclamamos, que solo en tu gran poder esperamos, esperamos. Amén. Pongamos en las manos del Señor el culto como ofrenda agradable ante Él a través de una oración de invocación, hermanos. Vamos a orar. Cierra sus ojos, hermanos, prepara su corazón en esta hora. Gracias, Señor, te damos en esta tarde que tú nos permitiste tener. Gracias te damos porque podamos venir a alabar tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, que podamos ser aceptos, Señor. En tu nombre, Señor, queremos pedir que este culto, que este servicio sea agradable, Señor, que nos ayude, Señor, a ofrecerte una alabanza digna, Señor, que perdones nuestras faltas, Señor, que nos hagas estar, Señor, en comunión contigo, Señor, en estos momentos, Señor, que sea este momento de especial olor grato a ti, Señor. En tus manos lo dejamos, Señor, sabiendo que para ti es la alabanza, Señor, y para ti es la acción de gracias, Señor. Te damos gracias por este culto que podemos elevar a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuemos, hermanos, ahí en sus casas, hermanos. Vamos a buscar una cita bíblica, hermanos. Vamos a buscar el libro de Mateo. Ahí el libro de Mateo, en el capítulo 17, versos del 1 al 8, hermanos. Ahí el libro, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos 1 al 8. Le vamos a pedir, hermanos, que si están ahí en su casa, busque la cita y nos acompañe en la lectura de su palabra. Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 8. ¿Me siguen en sus hogares, hermanos? Preparen la lectura de la palabra. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, hermanos. Continuemos alabando al nombre de nuestro Señor a través de otro himno.
vamos a buscar ahí en los himnarios, ahí el himno número 234, Alma bendice al Señor. Himno número 234, Alma bendice al Señor. De gloria, oh despertar, alma el salterio entona, himno de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Tu perdono de todo trance libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo alcance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. De paz y salud, de todo bien plenitud, sea por siempre bendito. Amén. Gracias al Señor, hermanos, que usted nos puede acompañar. Bienvenidos sean en estos momentos. Le queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando en esta tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos. Primeramente a nuestros hermanos que nos siguen, que están al pendiente de los cultos. El Señor les bendiga, hermanos, y un saludo fraternal. Y aquellos también que nos están viendo por primera vez, que el Señor les bendiga. Esperemos que los cantos y las lecturas y la entonación a nuestro Señor sea de bendición y pueda su corazón acompañarnos en adoración. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener unos anuncios de nuestra iglesia. Muy buenas tardes, noches, amados hermanos. Como les anuncié en el culto de la mañana, ya estamos a punto de reiniciar las actividades de la Escuela de Música ASAP. La vamos a hacer de la manera virtual hasta que se permitan la manera presencial. Las materias que estaremos impartiendo serán las mismas en nuestro programa presencial: teoría, solfeo, instrumento, himnología, ministerio musical, adoración.
Si quiere informes, comuníquese con nosotros a la oficina. Y les recordamos a los miembros del coro de la iglesia que muy pronto retomaremos los ensayos. Muchas gracias. Continuemos alabando el nombre de nuestro Señor, ahora a través de un interludio al órgano. Hermanos, ahora preparamos nuestro corazón para escuchar la meditación de la palabra de nuestro Señor a cargo de nuestro hermano Monsiváis. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga y siempre nos tenga en el hueco de su mano, hoy y siempre. Abramos nuestra Biblia, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos, allá en sus casitas que nos están viendo. Abramos nuestra Biblia en Marcos 9, del versículo 2 al versículo 7, hermanos. Al 8, hasta el 8, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, la transfiguración. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, y otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Oremos. Señor Todopoderoso, Padre eterno, gracias te damos, Señor, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Que toda tu creación, Señor, te alabe y glorifique tu santo nombre, Señor. En esta hora, Padre, te pido que seas tú quien hable, Señor, y no el hombre, Señor. Bendice a los que están oyendo esta meditación, Padre, y a los que estamos aquí presentes, Señor. Reina en nuestros corazones, Señor, hoy y siempre. En Cristo Jesús, Señor, Padre, te damos las gracias.
Amén. El título de esta meditación, hermanos, debemos de oír al Hijo. La voz del Padre nos ha dejado un gran mensaje en estos pasajes, hermanos. Este es mi Hijo amado, a Él oí. Diría Jesús a los judíos en otro pasaje: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Nuestro Padre quiere que escuchemos a su Hijo amado. ¿A quién estamos escuchando hoy en día, hermanos? ¿A quién? En Juan 12:30, mis hermanos, los voy a estar llevando en el Evangelio de la Escritura, allá en sus casitas. Abran la palabra del Señor para ir viendo las citas en la Escritura, en su palabra. Como dice la Escritura: este es mi Hijo amado, a Él oí, hermanos. Y oigamos las palabras del Señor Jesucristo en Juan 12:30, que dice Juan 12:30, mis hermanos. Dice: respondió Jesús y le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Cristo nos ha estado hablando por nuestra causa. Dios quiere que lo oigamos a su Hijo. Sus palabras de Dios transmitidas a través de Jesucristo. Y gracias que se nos ha dado libertad de expresión, que tenemos la Escritura hoy en día en nuestra mano. Hoy en día, mis hermanos, el mundo no quiere oír a Jesucristo. Hoy en día el mundo está escuchando mentiras, engaños. Escucha lo que a Dios no le agrada. En primer lugar, mis hermanos, debemos de oír al Hijo por cuanto es la voz de Dios. Debemos de oír al Hijo por cuanto es el autoparlante de Dios, es el altavoz de Dios. En Hebreos 1:2, por cuanto es la voz de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días Dios nos ha hablado a través del Hijo. Dios nos habla, hermanos, por medio de Él. Anteriormente hablaba por medio de los profetas, hermanos. Pero hoy Dios nos está hablando por medio de Jesucristo, de su Hijo. ¿Qué nos dice la Escritura, mis hermanos, en Juan 12, en el capítulo 12, versículo 49 y 50? Dice la palabra del Señor: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La voz de Cristo, hermanos, es la voz de Dios, porque Él se lo ha dicho. Dios le ha dicho todas las palabras que nos ha dejado, todas las palabras que Dios quiere que nosotros escuchemos. Pero no es a través del mundo, hermanos, no es a través de las fábulas humanas,
sino es a través de su Hijo amado. Por eso en el pasaje le dice en la nube, escuchan la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y Pedro, estando presente, Pedro nos muestra en la segunda carta de Pedro 1:16 y 17, mis hermanos, dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, hermanos. No siguieron las mentiras del mundo, sino que dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro, siendo presente, viéndolo con sus propios ojos, nos está mostrando, tanto en Marcos como en la segunda carta de Pedro, que no siguieron fábulas engañosas, no siguieron mentiras, no siguieron fábulas de hombres, sino oyeron la voz. Y ese es el mensaje, mis hermanos: oír al Hijo. Debemos de oír al Hijo. Oír a Cristo, mis hermanos, es oír a Dios mismo. Porque en el pasaje dice: sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo es la voz de Dios, mis hermanos. Lo que Cristo nos hable es lo que Dios ha querido decirnos a ti, a mí, hermano. Eso es lo que Dios ha querido que escuchemos. En segundo lugar, mis hermanos, debemos de oír al Hijo por cuanto tiene palabras de vida eterna, hermanos. ¿Qué le dijo Pedro ahí en Juan 6:68, hermanos? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mi hermano, ¿a dónde estamos yendo? ¿A quién estamos acudiendo? Cristo tiene palabras de vida eterna, mis hermanos. Por eso, en segundo lugar, debemos de oír al Hijo por cuanto tiene palabras de vida eterna. Los hombres, hermanos, son llevados de aquí para allá sin rumbo, sin esperanza, como las olas del mar. Son llevados por las palabras vacías de los profetas mundanos. Y desafortunadamente, hermanos, utilizan las redes sociales para difundir estas filosofías huecas. Este mundo necesita, hermanos, necesita las palabras del Señor Jesucristo. Pero si tú y yo, mis hermanos, nos quedamos quietos sin hacer nada, sin llevar estas palabras que el mundo está necesitando, un día se nos demandará. El mundo se está muriendo sin el conocimiento de las palabras de vida eterna que Cristo nos habla, que el Padre quiere que oigamos. Llevarles un versículo de salvación, Juan 3:16, mis hermanos, una palabra de vida eterna. Eso es lo que el Padre quiere que hagamos. Llevarle las palabras del Señor Jesucristo a quienes no lo conocen, a quienes ni siquiera saben de Él. Este mundo necesita estas palabras del Señor Jesucristo. Ahí en Juan 5:24, mis hermanos, las palabras de vida eterna, mis hermanos, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra
y crea al que me envió, tiene vida eterna. Mis hermanos, tenemos que llevar estas palabras al necesitado, al que se está muriendo sin ninguna esperanza. ¿Y qué dice? Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, hermanos. La vida eterna que el Padre quiere es a través de Jesucristo, que nosotros la tengamos, esta vida eterna. El que la oye, mis hermanos, y la cree, no vendremos a condenación. Por eso, hermanos, hay que orar para que se levanten más hermanos, más obreros, y llevar estas palabras del Señor Jesucristo, las cuales Dios se las ha dado, para que traigamos a los pies del Señor más almas. En tercer lugar, mis hermanos, debemos de oír al Hijo por cuanto nos identifica con Cristo, mis hermanos. Vayamos al pasaje de Juan en el capítulo 8, hermanos. Juan capítulo 8, 47. 8:47, mis hermanos, del Evangelio de San Juan dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, hermanos. El que no escucha, el que no quiere escuchar, mis hermanos, demuestra que no es de Cristo, que no le cree al Padre. ¿Y de quién es? Del mundo, hermanos. El que no oye a Cristo, las palabras de Cristo, está oyendo las palabras del mundo. Se empapa con las cosas del mundo. No quiere saber nada de la luz. No quiere saber nada de las palabras que Dios da a través de su Hijo. Y nos las da a nosotros, hermanos, a todo aquel que tiene fe en el Señor. Porque el que no cree, hermanos, no la recibe. Ahí mismo, hermanos, en Juan capítulo 10, mis hermanos, el Evangelio de Juan nos habla del amor del Padre, hermanos. Y las palabras del Señor Jesucristo no eran la excepción, hermanos. En Juan 10, 26 y 27, mis hermanos. Juan 10, 26 y 27. Dice: pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las conocen y las conozco y me siguen, hermanos. El que no quiere venir al Señor, no quiere escuchar, no pertenece a las ovejas del Señor Jesucristo, pertenece al mundo. Pero ¿qué dice? El que oye mi voz, Él conoce las ovejas. Él nos conoce a nosotros, hermano. A cada uno de nosotros nos conoce. No perdamos el camino del Señor, mi hermano. No permitamos que el mundo nos quite la dicha de oír la voz del Señor Jesucristo. Que nos quite las palabras que Dios quiere a través de Jesucristo darnos. No permitas, hermano, que el mundo nos absorba. El que es de Cristo reconoce las palabras de Cristo, hermanos. Amén, hermanos. El que es de Cristo las reconoce, hermanos. Las palabras del Señor Jesucristo nos identifican con Él y con los hermanos. Porque como un converso le puede decir mi hermano en Cristo, si es inconverso. Pero para que deje de ser inconverso, hermanos, tenemos que trabajar nosotros, hacer nuestro trabajo, cada uno donde estemos. En tu casa, tu trabajo, donde quiera que estés, mis hermanos. ¿A quién seguimos, hermanos? ¿Con quién nos identificamos hoy en día? ¿Con Cristo o con el mundo? ¿Con quién, hermanos? Y en cuarto lugar, mis hermanos,
debemos de oír al Hijo, por cuanto su palabra nos limpia. La palabra del Señor nos limpia, como dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15:3, dice: vosotros ya estáis limpios. Nosotros ya estamos limpios, hermanos, por la palabra que nos ha hablado, que os he hablado. Ya la palabra ya nos limpió, hermanos. ¿Qué diría el salmista, hermanos? Allá en el Salmo 119:9, ¿qué diría? ¿O qué nos plasmó en la Escritura? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, mis hermanos? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jóvenes, adultos, niños, limpiemos nuestro caminar, hermanos, nuestro andar en la vida, guardando la palabra de Dios que nos muestra, nos dice a través de su Hijo amado. Por eso es el gran mensaje que Dios nos dio, nos ha dejado este gran mensaje: este es mi Hijo amado, a Él oíd. La palabra de Jesucristo, hermanos, limpia nuestra vida de todo. Cuando nos entregamos a Él, cuando nos dejamos trabajar por Él. Limpia nuestras mentes. Las mentes que traíamos antes de venir al Señor fueron limpiadas cuando le recibimos, cuando creímos. Limpia nuestra conversación, hermanos. Dios nos va puliendo nuestra vida, nuestro hablar, nuestra mente, hermanos. Pero tenemos que dejar que Dios haga su trabajo a través de su palabra, entregándonos a Él, hermanos. Limpia nuestro corazón, hermanos. Limpia nuestros deseos y limpia nuestra boca, hermanos. ¿Qué nos falta, hermanos? Que el Señor trabaje en nuestra vida. Tenemos algo que no hemos dejado que el Señor nos pula, nos limpie. Tenemos que venir a la palabra de Dios. Pero debemos de venir constantemente, hermanos, constantemente. Así como recibimos los alimentos diarios, así tenemos que venir a su palabra para que nos limpie constantemente. Que esta limpieza, mis hermanos, debemos de conservarla todos los días. Por eso debemos de venir, de oír al Hijo, por cuanto su palabra nos limpia. Esta limpieza que el Señor Jesús nos da al oír su palabra, hermanos, debemos de venir todos los días a esta limpieza. ¿Con qué estamos limpiando nuestra vida, hermanos? En quinto lugar, mis hermanos, debemos de oír al Hijo por cuanto es preciso amar sus palabras y obedecerlas. Por cuanto es preciso, mis hermanos. Vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, mis hermanos,
en el versículo 51, Juan 8:51, dice la Escritura: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Debemos de obedecer las palabras del Señor, de venir constantemente, guardar su palabra todos los días. No es un día, no es un momento. ¿Y cuál es la promesa? Que nunca veremos muerte, hermanos. Nunca veremos muerte. Las palabras de Cristo, mis hermanos, deben penetrar nuestro corazón. Y para eso tenemos que entregar nuestro corazón al Señor, para que pueda ser penetrada su palabra en nuestro corazón. Porque si no lo entregamos, hermanos, nuestro corazón sería un corazón de piedra y no uno de carne. Primero tenemos que venir al Señor, entregar nuestro corazón al Señor para que sus palabras penetren en nuestro corazón, en nuestras mentes. Porque aquí en el corazón y en la mente, mi hermano, se fabrican las cosas buenas y las cosas malas. Por eso es necesario que las palabras del Señor Jesucristo penetren en nuestro corazón y en nuestra mente. Es preciso amar las palabras de Cristo, hacer de esas palabras nuestro deleite, hermanos, nuestra pasión. Muchos se deleitan en las riquezas, se deleitan en el deporte, ven sus logros, lo que han hecho, pero nunca se deleitan en la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque están alejados del mensaje de salvación. No quieren venir. Son absorbidos, hermanos. Por eso debemos de hacer nosotros ese deleite día con día, nuestra pasión, todos los días, hermano, todos los días. No permitas, hermano, no permitamos que el mundo nos envuelva, nos quite este deleite, esta pasión por la palabra del Señor Jesucristo. No permitas, hermano. Hay tantas cosas que el mundo está trabajando las 24 horas, yo diría 48 horas, para alejarnos de las palabras del Señor Jesucristo. De que no te empapes de ellas para que puedas ir y llevar esas palabras a quien no lo conoce. En sexto lugar, mis hermanos, debemos de oír al Hijo por cuanto el Padre nos da su amor, nos regala su amor a nosotros. Y vayamos allá al capítulo 14, hermanos, del Evangelio de Juan, 23 y 24, hermanos. Juan 14, 23 y 24. Dice el Señor Jesucristo: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, mis hermanos. Hermano, por cuanto el Padre nos da de su amor, el que oye y obedece las palabras de Cristo, mi hermano, ha de tener un lugar muy especial en el corazón de Dios, hermano. El que oye y la guarda. Por eso dice aquí en el pasaje: el que ama, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Debemos amar las palabras del Señor Jesucristo, hacerlas nuestras y obedecerlas, y tendremos un lugar muy especial en el corazón de nuestro Padre.
No hay nada más agradable, hermano, al Padre que un pecador arrepentido, que anhele obedecer las palabras de Cristo y las haga suyas. El Señor nos ama, hermanos. Dios nos ama. Por eso nos ha dado estas palabras a través de su Hijo amado. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida debe estar penetrada con las palabras de Cristo y consagrada a la obediencia. ¿Cómo andamos, hermanos? Tenemos nuestra vida consagrada y obedecemos su palabra. Siempre debemos estar alegres y gustosos llevando estas palabras del Señor Jesucristo a los necesitados, a los que se están muriendo sin conocer al Señor. Que no sea una carga el llevarlas, hermanos, sino una alegría. Y comportamos este mensaje. Obedecer a Cristo, obedecemos al Padre, a quien nos ha dicho, hermanos, que oigamos a su Hijo amado. Ya para terminar, mis hermanos, la pregunta: ¿por qué debemos de oír al Hijo? Para creerle, debemos oír al Hijo. Para servirle, para amarle y para proclamarle. Tenemos que hacer estas palabras nuestras, hermanos, y ponerlas en acción. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor porque usa a nuestro hermano. Vamos a finalizar este servicio, hermanos. Vamos a buscar ahí en nuestros himnarios el himno número 449, himno número 449, y al finalizar le pedimos a nuestro hermano pastor si nos despide en oración. Himno número 449. Sí, mi buen Señor, te declara el corazón, ven y muéstrame tu amor, quiero ser yo también bendición, junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador, día a día guíame, óyeme, buen Señor, óyeme, yo soy débil, mi Señor, dame fortaleza hoy, bien seguro estaré, si tú vas junto a mí, Salvador, junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador, día a día guíame, háblame, buen Señor, óyeme.
Vamos a despedirnos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu divina palabra que fue expuesta, por haber usado a tu mensajero. Que tu Santo Espíritu se encargue del resto, te rogamos. Que nos haga entenderla, que nos haga seguirla, oh Dios. Quisiéramos ser cristianos significativos, no comunes y corrientes. Queremos que nos veas como creyentes obedientes a tu palabra. Oímos tu voz al llamarnos para ser tus hijos. Queremos seguirlo oyendo, Señor, para serte fieles. Te rogamos, nos despidas en paz. Danos lo que necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habla claro, mi Señor. Quiero oír tu dulce voz. De saber que quieres tú. Háblame, lléname, tómame. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Díjame y guíame, óyeme, buen Señor, óyeme. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.